mucho antes de que existieran las altas torres de piedra que hoy asociamos con los faros. La necesidad que les dio origen ya estaba presente. Sobrevivir al mar. En las primeras civilizaciones costeras, navegar era una actividad peligrosa y profundamente incierta. Las embarcaciones dependían del cielo, de las estrellas y de la memoria de los marineros. Pero cuando caía la noche o la niebla cubría la costa, incluso los navegantes más experimentados podían perderse y encallar contra rocas invisibles. Las primeras señales luminosas no eran construcciones monumentales, sino simples hogueras encendidas en puntos elevados. Colinas cercanas al litoral, promontorios naturales o acantilados servían como plataformas improvisadas. El fuego, visible a distancia en la oscuridad, indicaba la cercanía de tierra firme y, en algunos casos, la entrada segura a un puerto. No había lentes ni espejos, solo llamas alimentadas constantemente por madera o carbón. En las costas del Mediterráneo oriental, especialmente en regiones del mar Mediterráneo, estas hogueras comenzaron a organizarse de manera más sistemática conforme el comercio marítimo crecía. Fenicios, griegos y otras culturas marítimas entendieron que la señal luminosa no era un lujo, sino una infraestructura estratégica. Controlar un puerto significaba controlar rutas comerciales, y señalizarlo correctamente era vital. Con el tiempo, la idea evolucionó. Si el fuego ayudaba, ¿qué pasaría si se elevaba aún más? Cuanto más alto estuviera el punto de luz, más sería su alcance sobre el horizonte curvo del mar. Así nació el concepto fundamental del faro, una estructura elevada diseñada específicamente para sostener una fuente de luz visible a larga distancia. Lo que comenzó como una simple hoguera encendida contra la noche se transformaría, siglos después, en una de las construcciones más emblemáticas de la historia marítima. La transformación definitiva de la hoguera costera en una obra arquitectónica monumental ocurrió en el siglo III a.C., en la ciudad de Alejandría. Allí, bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, se erigió la estructura que redefiniría para siempre el concepto de señal marítima. El faro de la isla de Faro de Alejandría, construido en la isla de Faro, diseñado por el arquitecto Sóstrato de Gnido, el faro no fue solo una torre con fuego en la cima. Fue una proeza técnica. Se estima que alcanzaba entre 100 y 120 metros de altura, una cifra extraordinaria para su tiempo. Su estructura estaba compuesta por 3 secciones: una base cuadrada maciza, un cuerpo octogonal intermedio y una parte superior cilíndrica donde ardía el fuego. En la cúspide, posiblemente, se colocó una estatua monumental que reforzaba su carácter simbólico. Lo que lo hacía verdaderamente revolucionario era su sistema óptico primitivo. Se cree que utilizaba espejos metálicos pulidos para reflejar y amplificar la luz del fuego, proyectándola a una distancia mucho más grande que cualquier hoguera común. La señal podía verse a decenas de kilómetros mar adentro, convirtiéndolo en una referencia esencial para los barcos que llegaban al puerto más importante del Mediterráneo helenístico. El faro no era solo una herramienta de navegación, representaba poder, conocimiento y dominio tecnológico. Alejandría era uno de los centros culturales más influyentes del mundo antiguo, hogar de la famosa biblioteca, y su faro simbolizaba esa misma ambición: iluminar, guiar y destacar sobre el resto. Su fama fue tal que terminó dando nombre genérico a todas las construcciones similares. Desde entonces, la palabra faro deriva de aquella isla de Faro, cuyo edificio se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El concepto ya no era una simple llama en la costa, era arquitectura dedicada exclusivamente a vencer la oscuridad del mar. Tras el esplendor helenístico, el conocimiento técnico no desapareció, fue absorbido y expandido por el Imperio Romano, cuya red comercial y militar dependía profundamente del mar. Los romanos comprendieron que, para mantener un territorio que rodeaba prácticamente todo el mar Mediterráneo, necesitaban puertos seguros y bien señalizados. El modelo del gran faro monumental se convirtió entonces en una infraestructura estratégica del Estado. A diferencia del Coloso de Alejandría, no todos los faros romanos eran gigantescos, pero sí compartían principios esenciales: elevación, fuego permanente
y estructuras de piedra resistentes al clima marino. Se construyeron torres en puntos clave del litoral, especialmente en zonas de intenso tráfico naval. Una de las más notables que ha sobrevivido hasta nuestros días es la Torre de Hércules, erigida en el siglo I después de Cristo en la actual A Coruña. Esta estructura demuestra cómo el diseño romano priorizaba la solidez y la funcionalidad por encima de la ornamentación. Los faros romanos solían alimentarse con leña o carbón, y en algunos casos utilizaban plataformas abiertas para facilitar la ventilación del fuego. Mantener la llama encendida era una tarea constante, asignada a vigilantes que trabajaban de noche bajo condiciones difíciles. El faro no era una máquina automática, sino un sistema que dependía del esfuerzo humano continuo. Más allá de su función práctica, estas torres también tenían un valor simbólico. Eran señales de presencia imperial. Donde había un faro romano, había control, comercio y conexión con la vasta red del imperio. La luz en la costa representaba orden frente al caos del mar. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, muchas de estas estructuras fueron abandonadas o destruidas. Durante siglos, Europa perdió parte de ese conocimiento técnico. La luz que había guiado a generaciones de navegantes comenzó a apagarse en numerosos puertos. El faro, como concepto, sobrevivió, pero su grandeza arquitectónica entró en una etapa de silencio. Tras la fragmentación del mundo romano en el siglo V, muchas infraestructuras costeras quedaron sin mantenimiento. Las rutas comerciales se redujeron, los puertos perdieron actividad y numerosas torres faro fueron abandonadas. En gran parte de Europa occidental, el conocimiento técnico asociado a su construcción y operación se debilitó. La navegación continuó, pero volvió a depender en gran medida de referencias naturales y experiencia directa. Durante la Alta Edad Media, las señales luminosas reaparecieron, aunque de forma más rudimentaria, en varios puntos del litoral europeo, especialmente en zonas del Mar del Norte y el Mar Báltico. Comunidades locales encendían fuegos en torres de madera o plataformas elevadas para advertir sobre arrecifes o marcar entradas portuarias. No eran construcciones estatales monumentales, sino iniciativas prácticas impulsadas por la necesidad inmediata. En algunos casos, monasterios costeros asumieron esta función. Las órdenes religiosas, ubicadas estratégicamente en promontorios cercanos al mar, mantenían luces nocturnas que servían tanto como guía espiritual como referencia para marineros. La luz volvía a ser útil, pero sin la sofisticación estructural del mundo clásico. Mientras tanto, en el mundo islámico, donde el comercio marítimo se mantenía activo a gran escala, la tradición técnica heredada del Mediterráneo oriental tuvo más continuidad. En regiones del mar Mediterráneo oriental y el Océano Índico, las ciudades portuarias conservaron y adaptaron sistemas de señalización luminosa. Aunque la información sobre muchas de estas estructuras se ha perdido con el tiempo, durante estos siglos, el faro dejó de ser una maravilla arquitectónica y volvió a sus raíces más básicas: fuego elevado contra la noche. Sin embargo, la necesidad nunca desapareció a medida que el comercio europeo comenzó a reactivarse hacia finales de la Edad Media. Especialmente con el crecimiento de las ciudades portuarias, se hizo evidente que la improvisación ya no era suficiente. El mar seguía siendo impredecible, y la oscuridad, implacable. Era cuestión de tiempo para que la construcción sistemática de faros resurgiera con nueva fuerza. A partir de los siglos XII y XIII, el crecimiento del comercio europeo transformó nuevamente las costas en espacios estratégicos. Ciudades portuarias del Atlántico y del Mediterráneo comenzaron a prosperar gracias a rutas cada vez más activas. Con el aumento del tráfico marítimo, también aumentaron los naufragios. La necesidad de estructuras permanentes y confiables volvió a ser urgente. En el norte de Europa, donde las aguas eran frías, turbulentas y cubiertas de niebla con frecuencia, comenzaron a levantarse torres de piedra diseñadas específicamente para sostener fuego en lo alto. A diferencia de las plataformas medievales de madera, estas nuevas construcciones buscaban durabilidad. Una de las más representativas fue el faro de Hook Lighthouse, en la actual Irlanda, cuya estructura principal data del siglo XIII y aún se mantiene en pie. Su diseño macizo y cilíndrico reflejaba la prioridad absoluta de resistencia frente al clima y la erosión marina. El sistema de iluminación seguía siendo primitivo. Grandes braseros alimentados con carbón o leña ardían en la parte superior.
El humo era constante y el mantenimiento exigente. Los guardianes del faro debían vigilar la llama durante toda la noche, protegerla del viento y asegurar que el combustible no se agotara. El faro era una construcción viva, dependiente del esfuerzo humano. En el Mediterráneo, repúblicas marítimas como Génova y Venecia comenzaron también a reforzar sus sistemas de señalización costera. Las torres no solo guiaban barcos mercantes, sino que también servían como puntos de vigilancia ante amenazas navales. El faro volvía a tener una doble función: proteger y orientar. Este renacimiento no fue un simple retorno al pasado clásico, fue una adaptación a un nuevo mundo comercial que se expandía rápidamente. Las rutas se extendían hacia el Atlántico, y pronto los viajes dejarían de limitarse al Mediterráneo. La torre luminosa ya no era un símbolo aislado de poder imperial, se estaba convirtiendo en una pieza esencial de la infraestructura marítima europea, y con el inicio de la era de las grandes exploraciones, su importancia crecería aún más. Con el inicio de los grandes viajes oceánicos en los siglos XV y XVI, la relación entre el faro y la navegación cambió radicalmente. Las embarcaciones ya no recorrían únicamente rutas costeras conocidas, comenzaron a cruzar mares abiertos y a conectar continentes. Potencias marítimas como Portugal y España impulsaron expediciones que transformaron el mapa del mundo, y aunque gran parte de estos viajes dependía de la astronomía y la cartografía, el faro seguía siendo crucial en el momento más delicado: el regreso a puerto. Tras meses en alta mar, el primer indicio de tierra firme durante la noche era, muchas veces, una luz lejana en la costa. Esa luz marcaba el final de la incertidumbre oceánica y el inicio de aguas más controladas. Por ello, los reinos comenzaron a invertir en torres más visibles y mejor ubicadas, especialmente en entradas de puertos estratégicos y en zonas de arrecifes peligrosos. Sin embargo, el Océano Atlántico presentaba desafíos que el Mediterráneo no imponía con la misma intensidad. Olas más violentas, mareas extremas y costas rocosas exigían construcciones más robustas. La ingeniería tuvo que adaptarse. Las bases se reforzaron, las torres se hicieron más compactas y se buscó más estabilidad estructural frente al embate constante del mar. Durante esta etapa, el sistema de iluminación aún dependía de combustibles tradicionales, pero comenzaron a experimentarse mejoras en la forma de concentrar la luz. Se utilizaron reflectores metálicos más pulidos y se optimizó la ubicación del fuego para aumentar su alcance. No era todavía una revolución tecnológica, pero sí un refinamiento progresivo. El faro se consolidó como una pieza estratégica del Estado moderno. No solo protegía barcos mercantes, sino también flotas militares y expediciones científicas. La expansión global europea no habría sido posible sin una red costera que garantizara retornos seguros. La torre iluminada se convirtió en el último guardián antes de tocar tierra, y cuanto más lejos llegaban los navegantes, más imprescindible se volvía esa luz que los esperaba en casa. A finales del siglo XVII y durante el XVIII, el desafío ya no era solo iluminar la costa, sino conquistar el mar mismo. Muchos de los naufragios más mortales no ocurrían en puertos, sino en arrecifes alejados de tierra firme, donde las corrientes eran traicioneras y las tormentas implacables. Para solucionar este gran problema, surgió una nueva ambición: construir faros directamente sobre rocas aisladas, rodeadas de agua por completo. Uno de los ejemplos más decisivos fue el faro de Eddystone Lighthouse, frente a la costa de Plymouth. Las primeras estructuras levantadas allí, a finales del siglo XVII, fueron destruidas por tormentas e incendios. Pero el fracaso no detuvo la idea, la perfeccionó. En 1759, el ingeniero John Smeaton diseñó una versión revolucionaria: una torre con forma curva inspirada en el tronco de un roble, más ancha en la base y más estrecha en la parte superior. Esta forma permitía que las olas rompieran contra la estructura sin derribarla. La innovación no fue solo estética. Smeaton utilizó bloques de piedra encajados con precisión milimétrica y un mortero hidráulico, capaz de endurecer incluso bajo el agua. Era ingeniería pensada específicamente para resistir el embate constante del océano. Por primera vez, el faro dejaba de ser simplemente una torre elevada y se convertía en una máquina estructural diseñada científicamente. Construir estos faros era una tarea peligrosa. Los obreros trabajaban únicamente cuando la marea bajaba, a veces con apenas unas horas disponibles, antes de que el mar cubriera nuevamente la roca. Cada bloque colocado representaba un desafío a la naturaleza.
el faro ya no solo iluminaba, demostraba que el ser humano podía imponerse sobre el entorno más hostil. Estas construcciones marcaron un punto de inflexión. La arquitectura marítima entró en una era más racional y técnica. El faro se transformó en un laboratorio de ingeniería, donde cada detalle, desde la base hasta la linterna superior, respondía a cálculos precisos. La lucha contra la oscuridad continuaba, pero ahora también era una lucha contra la fuerza bruta del océano. Hasta el siglo XVIII, el límite más grande de los faros no era su altura ni su resistencia estructural, sino la propia luz. Las llamas abiertas, alimentadas con carbón o aceite, eran inestables, producían humo y desperdiciaban gran parte de su brillo en todas direcciones. La verdadera transformación llegó cuando la ingeniería dejó de centrarse solo en la torre y comenzó a perfeccionar el corazón del faro, su sistema óptico. A comienzos del siglo XIX, el físico francés Auguste Jean Fresnel desarrolló una innovación que cambiaría para siempre la navegación marítima: la lente de Fresnel. En lugar de usar un bloque macizo de vidrio, diseñó un sistema compuesto por anillos concéntricos escalonados que concentraban y amplificaban la luz en un haz intenso y dirigido. Esto permitía proyectarla a distancias mucho más grandes, sin aumentar de forma desproporcionada el peso ni el tamaño del aparato. La implementación de estas lentes en los faros costeros de Francia marcó el inicio de una nueva era. La luz dejó de ser una simple llama visible y se convirtió en un rayo enfocado, reconocible a gran distancia y, además, diferenciable. Cada faro podía emitir un patrón específico de destellos, permitiendo a los marineros identificar con precisión su ubicación, incluso sin ver la costa. La revolución óptica coincidió con mejoras en los combustibles. El uso de aceite refinado y posteriormente de queroseno produjo llamas más limpias y brillantes. Más adelante, la electrificación transformaría nuevamente el sistema, pero el cambio decisivo ya había ocurrido. La luz había sido domesticada científicamente. El faro dejó de depender únicamente de la altura para ganar alcance. Ahora, la tecnología multiplicaba su potencia. La torre seguía siendo importante, pero la verdadera fuerza residía en la precisión del lente que concentraba cada destello. Después de siglos perfeccionando piedra y mortero, el avance definitivo vino del vidrio y la física. Y con ello, el faro alcanzó su forma más refinada. Desde una simple hoguera encendida sobre un acantilado hasta complejas torres con lentes de precisión. La historia del faro es la historia de una necesidad humana básica: encontrar el camino en medio de la oscuridad. Lo que comenzó como fuego improvisado en las costas del mar Mediterráneo terminó convirtiéndose en una obra maestra de ingeniería, capaz de resistir tormentas, mareas y siglos de cambio. El monumental Faro de Alejandría marcó el modelo inicial. Las torres romanas, como la Torre de Hércules, demostraron su expansión. Los ingenieros que desafiaron el océano en estructuras como Eddystone Lighthouse transformaron el faro en símbolo de resistencia. Y la lente creada por Auguste Jean Fresnel convirtió la luz en ciencia. Cada etapa añadió una pieza distinta: altura, solidez, técnica, precisión. Pero en el fondo, el propósito nunca cambió. El faro existe para guiar, para advertir, para decirle al navegante que la tierra está cerca y que no está solo frente al mar. Durante siglos, su luz fue el primer indicio de esperanza tras noches interminables en aguas inciertas. No era solo una construcción de piedra y vidrio, era una promesa encendida contra la oscuridad. Si te gustó este recorrido por el origen y la creación de los faros, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje histórico, porque detrás de cada estructura que damos por sentada, hay siglos de ingenio, riesgo y evolución. Nos vemos en el siguiente episodio.